Hola a todos, soy Carol Daniela Limas Estrada. Hoy les voy a hablar sobre el lenguaje algebraico y los números infinitesimales. El lenguaje algebraico es un sistema de expresión que emplea símbolos y números para expresar aquello que usualmente comunicamos mediante palabras y que nos permite formular teoremas, resolver problemas y expresar proporciones o reacciones formales de distintas naturalezas. El lenguaje algebraico nació lógicamente junto con el álgebra, la rama de las matemáticas que estudia la relación y la combinación de los elementos abstractos de acuerdo a ciertas reglas, en donde los números infinitesimales que están increíblemente cerca del cero, pero no es el cero exactamente, es más pequeño que cualquier número real positivo que se puedan imaginar. Históricamente, los infinitesimales se utilizaron como herramientas para desarrollar el cálculo infinitesimal, una rama que es una rama fundamental de las matemáticas, el cual estudia el cambio continuo. Hola, soy Lady Martínez Villalobos y me tocó el sistema algebraico. El sistema algebraico es una estructura matemática que permite resolver ecuaciones mediante operaciones simbólicas, facilitando la generalización de problemas numéricos. Su desarrollo comenzó con Diofanto, quien trató las ecuaciones diofantinas, y continuó con Al-Khwarizmi, quien sistematizó las ecuaciones cuadráticas y agregó el término álgebra. En la Edad Media, matemáticos como Omar Khayyam y Al-Karaji ampliaron el campo resolviendo ecuaciones cúbicas y el álgebra simbólica. Durante el Renacimiento, figuras como Cardano y Bombelli avanzaron en la resolución de ecuaciones cúbicas y cuadráticas. Y además de esto introducieron los números complejos, lo que consolidó la base de el álgebra moderna. En el sistema algebraico encontramos tipos como sistema de ecuación lineal, sistema de ecuación no lineal, sistema homogéneos, sistemas no homogéneos y también algunos métodos para resolver sistemas algebraicos. En estos métodos tenemos la sustitución, igualación, eliminación y matrices. En conclusión, un sistema algebraico es una herramienta poderosa matemática y ciencias aplicada que permite moderar y resolver una amplia variedad de problemas mediante la resolución de ecuaciones simultáneas. Los sistemas algebraicos pueden aplicarse también en la ingeniería hasta en la economía. Gracias. Bueno, buenas tardes, señores. Mi nombre es Carmen Carrascal y hoy me corresponde hablar sobre los temas de sistemas de números infinitesimales. Para hablar un poco más de esto, diremos que es una cantidad distinta de cero, pero que se encuentra cerca al cero. Para entender un poco más este tema, hablaremos sobre los números hiperreales. ¿Qué son los números hiperreales? Son números tan pequeños que, aunque no sean cero, están más allá de la percepción de cualquier cantidad positiva real. Para aclarar un poquito más sobre este tema, voy a explicar en una parte. Bueno, para seguir hablando un poquito más sobre los números hiperreales, haré un mínimo ejemplo, un breve ejemplo. Bueno, haremos la recta, ¿verdad? Aquí está ubicado el 0, ¿verdad? Y aquí está ubicado el número 1. ¿Cierto? Cuando hablamos de los números hiperreales, estamos hablando de estos números súper infinitesimales, ¿verdad? Que está entre el 0 y el 1, ¿cierto? Estos son los números hiperreales. ¿Ok? Cuando nos referimos a estos números pequeños que están sobre sobre el conocimiento de nosotros, estamos hablando de esta pequeña parte de números, ¿verdad? Que también existen. ¿Sí? Y seguiremos hablando a profundidad de esto. Ok, bueno, ya hablamos un poco sobre los números hiperreales, ahora hablaremos sobre algo que está un poquito también basado en los números infinitesimales, los que son los infinitos. Son los opuestos a los números hiperreales, ¿verdad?
Son estos números grandes que sobrepasan cualquier límite que podemos imaginar. Ya voy a explicar un poquito más para darme a entender qué estoy tratando de decir. Bueno, para seguir dialogando sobre los números infinitos, que decíamos que era lo opuesto a los números hiperreales, nosotros anteriormente habíamos dicho que los números hiperreales era el espacio que se encontraba entre el 0 y el 1. O sea, todos estos números súper chiquiticos que estaban aquí eran los que se caracterizaban y se llaman hiperreales. Ahora, cuando hablamos de los números infinitos, son todos los números que van desde el 0 hasta el último número que pueda ir en la recta, ¿cierto? Que son muchísimos números, como lo son el 1, el 2, el 3, al igual que el -1, el -2 y el -3 y números infinitos. Bueno, para seguir y ya finalizando mi tema, hablaremos del análisis no estándar, ¿verdad? En este análisis no estándar hablamos del redescubrimiento del cálculo. Este fue desarrollado por Abraham Robinson, ¿verdad? Nos permite usar estos números infinitesimales para definir conceptos del cálculo de forma intuitiva, como lo es la derivada de infinitesimales, ¿verdad? En un lugar de recurrir a límites complicados, nosotros utilizamos uno pequeño que se llama el desplazamiento infinitesimal. La derivada de una función del punto se define como. Ya les voy a explicar más o menos cómo se define. Bueno, de la función de la derivada de la que estábamos hablando es esta. Función de x cuando x es 0 es igual a st. Entre paréntesis, la función de x0 más cierra paréntesis menos f x 0, ¿verdad? Cerramos paréntesis sobre ¿ok? Aplicaciones y perspectivas. En el cálculo diferencial y la física. En el cálculo, los infinitesimales hacen que conceptos como la derivada sean más intuitivos, al mostrar el cambio en una función como una variación imperceptible pero significativa. Por ejemplo, imaginemos que estamos manejando por una carretera con muchas curvas. En cada punto la carretera tiene una pendiente diferente, ¿sí? Si te mueves una distancia infinitesimal de x, el cambio en la altitud de y es casi imperceptible. La razón de y entre dx te dice que tan implicada está la carretera en el punto, ¿sí? Este concepto es exactamente la derivada. Mide cómo cambia la altura en la función de la distancia recorrida, usando pequeños incrementos casi invisibles. En la física, movimiento cuántico. Okay. En algunos modelos teóricos, estos sistemas ayudan a describir fenómenos donde las variaciones son tan sutiles que requieren una presión infinita. En la mecánica cuántica, la función de onda de una partícula cambia de manera tan imperceptible que los infinitesimales permiten describir estas variaciones con presión. Por ejemplo, en la ecuación de Schrödinger, la evolución de la función de onda, ¿sí?, se expresa mediante operadores diferenciales que trabajan en cambios infinitesimales en el tiempo y en el espacio. Computación y modelado. Simulaciones numéricas. Flujos de fluidos. En las simulaciones numéricas, al usar números infinitesimales, se pueden diseñar algoritmos que calculan aproximaciones extremadamente precisas de soluciones a problemas complejos. En dinámica de los fluidos computacional se dividen los dominios en pequeñas celdas donde se aproximan
los cambios de velocidad y presión mediante diferenciales. Por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes usa derivadas parciales para modelar cómo un fluido se comporta en cada punto del espacio y el tiempo. Modelados matemáticos avanzados, economía y biología. En los modelados matemáticos avanzados, tanto en la biología como en la economía, estos sistemas permiten modelar procesos que cambian de manera casi continua. En la economía, en la teoría del control óptimo, usa ecuaciones diferenciales para modelar la evolución de inversiones en mercados con cambios continuos. En biología, modelos de crecimiento poblacional usan ecuaciones diferenciales en pequeños incrementos para predecir la evolución de especies en una economía. Bueno, en resumen, los sistemas algebraicos y los números infinitesimales nos ofrecen una ventana a un mundo donde lo infinitesimal se convierte en la clave para entender grandes fenómenos, desde la simetría de los grupos hasta las sutilezas de los números hiperreales. Estos conceptos han revolucionado la forma en la que concebimos el cambio y la estructura de las matemáticas.